¿Listos? No, ahí está. Ok. Padre, gracias, Padre mío, gracias. Tenemos que ser agradecidos con el Padre. Porque hay un poder cuando somos agradecidos, que verdaderamente le agradecemos a Dios. Quiero hacerle una pregunta. No quiero que me la responda, nada más quiero que tenga esa pregunta ahí. La hice en Agua Prieta también. Y hace mucho que la pastora y yo no la hicimos. ¿Cuál es el proyecto de vida que usted tiene de aquí en adelante? Escuché a un narcotraficante que está en la cárcel, ya está muy viejo el hombre y está muy enfermo. De los narcotraficantes de la época de Rafael Caro Quintero, de esa época, ay, no recuerdo el nombre, muy famoso. Era del cartel de Guadalajara. El hombre no tiene ya, perdió la vista de un ojo, tiene diabetes, tiene no sé cuántas enfermedades tiene ahí. Trae un tanque de oxígeno dentro de la cárcel y afuera con miles de propiedades. Y dice, el hombre dice, y muy triste, dice, no tengo un proyecto de vida, dice. No lo tengo, o sea, el hombre tiene arriba de 70 años, pero todavía él sabe que le quedan más años para vivir. Dice, no tengo un proyecto de vida. O sea, con tantas cosas que tiene y no tiene un proyecto de vida. Otro narcotraficante que fue narcotraficante y que ahora es un pastor, que tú lo conoces, él sí se formó un proyecto de vida y anda rescatando gente debajo de los puentes. Dice Gálatas capítulo 6, 7, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y nosotros lo vemos en lo natural, siembra elote, vas a cosechar elote, siembras frijol, vas a cosechar frijol, siembras tomate, vas a cosechar tomate, ¿no? Y eso lo hemos aplicado y los pastores lo han aplicado para el tema de la prosperidad. Siembra aquí en el alfolí dinero y vas a cosechar dinero, ¿no? Toman esos detalles. No, no te fijes en eso. ¿Cuál es el tiempo de la siembra? El tiempo de la siembra es la vida que tú lleves aquí en esta tierra. Que ciertamente en algún momento te hablamos nosotros de inmortalidad, pero la Biblia dice que está estipulado que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Ahora, por eso te hablaba de que te tienes que formar un proyecto de vida. Todo lo que tú hagas en esta tierra, dice, lo vas a cosechar. ¿Dónde lo vas a cosechar? No está hablando de que vas a cosechar aquí en esta vida, no está hablando de que vas a cosechar en este momento, ni más adelante, que obviamente hay cosechas, lo sé. Siembra amor, vas a cosechar amor. Y a veces te dan patadas. Cosechas patadas, dice, a ver, me porto bien y hago bien a lo demás y no recibo otra cosa más que patadas. Y gente se ha muerto sembrando amor y recibiendo patadas. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Mentiría Dios? No, no ha mentido, porque viene una cosecha. A veces podrías cosechar ciertamente temporalmente aquí, pero hay una cosecha celestial. Después de la muerte y la resurrección, porque va a haber una resurrección tuya, vas a morir. Declaro que no antes de 120 años. Va a haber una cosecha, va a haber una resurrección y entonces tú vas a cosechar lo que aquí sembraste. Si sembraste cizaña, vas a cosechar cizaña.
Si trataste bien al marido, vas a cosechar bien. Si trataste mal a la esposa, vas a cosechar mal. Si trataste bien a la esposa, vas a cosechar bien. Vas a cosechar. Si trataste bien al hermano, vas a cosechar. Entonces, ¿cuál es el proyecto de vida que tenemos que formarnos? Porque, mira, yo tengo voy a cumplir 56 ya pronto. Voy a cumplir 56 años. A la edad de 80 años, dijo Moisés, cuando muy robusto, estableció un estándar, estableció ahí un promedio, 70, 80 años, dijo, es lo que dura la gente, dijo Moisés, ¿no? Y Dios dijo, tiene que durar 120. Pero imagínate, a los 80 ya uno anda buscando parquímetro. Toda la gente de los... Entonces, yo necesito hacer algo, y creo que tú y yo hemos hecho algo. Sácale cuentas. ¿Qué tiempo tienes ahorita? ¿Qué es lo que hemos hecho para el reino? Porque dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te va a ser añadido. Ahí a lo mejor tú estás buscando casa, estás buscando carro, estás buscando un buen empleo, y no estoy diciendo que eso esté mal. Eso está bueno. Pero si pones primeramente eso antes que el reino, ahí estás equivocado. Aquí en esta tierra vas a tener carro, vas a tener casas. Ve a los impíos. Andan en unos trocones. Andan en unos carrazos. Viven en unos palacios. Ellos no están buscando el reino. No tienen el reino. Pero le digo una cosa, viene una cosecha para ellos después de que mueran y resuciten, porque ellos morirán y resucitarán y estarán 1000 años bajo el reinado de Jesucristo y ya no hay oportunidad para ellos. Entonces, dijo el Señor Jesucristo, procura hacer tesoros en el cielo, dice, donde el orín y la polilla, dice, no corrompen, lo que te acaba de decir ahorita la pastora. Usted ha ido al pueblito ahí de Mascareñas, ha ido a alguna otra parte donde antes hubo una hacienda y hay ruinas de haciendas viejas. ¿Qué era una hacienda? Era un rancho con mucha extensión de tierra, con mucha extensión de ganado, con mucha producción de agricultura, con muchos empleados. El dueño vivió en abundancia ahí y tenía empleados, y más antiguamente no tenía empleados, tenía esclavos. Y ves ahí todo ese proyecto grandísimo que ahorita está en ruinas, orinado, lleno de polillas. ¿Dónde quedó esa majestuosidad? Vea usted edificios viejos de aquí de nuestro pueblo, de nuestro rancho aquí en Nogales, Sonora. Vaya ahí, dése una vuelta por el centro. Hay edificios, hay casas que fueron mansiones y que están abandonadas, que ya ni los cimientos existen. Vaya ahí al rancho que estoy poseyendo yo. Ustedes conocen la casa vieja. Ahí donde tengo el corral, cerquitas por ahí, están las ruinas donde hubo una casa grande que se ve de adobe. Todo eso fue floreciente en un tiempo. ¿Dónde quedaron sus dueños? Ya no existen sus dueños. Hicieron grandes ranchos ahí, pero lo cierto es que ya no están. Harían algo para el reino. No tengo yo registro de que los dueños que hubo ahí hayan sido cristianos, de que hayan dejado huella aquí. Y aún sin embargo, yo conozco gente que vivieron toda su vida a lo mejor en un cuartito, no les preocupó hacer algo grande. Eso también está mal. Hay que procurar tener, no estoy diciendo que no procures no tener. Pero aún sin embargo dejaron huella. Fueron gentes que amaban a Dios. Y gente lo sigue recordando y van a cosechar más adelante. Entonces, tenemos una vida terrenal aquí de 120 años y tenemos que ocuparnos en ella, pero ocuparnos en el reino. La palabra de Dios está escrito, hay una profecía, dice que el amor de muchos se enfriará, y no está hablando de los mundanos.
¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los que poseemos el amor? Los creyentes. ¿Por qué los creyentes? Porque somos los que estamos guardando su ley. Y se va a enfriar. Cada día usted va a ver que va a haber creyentes que asisten menos a las iglesias. Las iglesias se van a vaciar. Están esperando otra pandemia, créeme. Están esperando, ojalá que haya otra pandemia, dice, para no levantarme temprano el domingo. Sí, porque créeme, esto se va a ir enfriando. Las grandes iglesias que hay se van a ir acabando. Y yo te animo que no nos pase a nosotros eso. Cristianos creyentes dejarán de congregarse. Les hará flojera congregarse. Se les hará monótono lo que el líder está hablando todos los días. ¿Y cuál es la razón? Que hay cristianos, hay creyentes que única y son, ¿cómo se dice? Única y exclusivamente les interesa la persona de ellos. Nada más. Egoístas es la palabra. Son tan egoístas que nada más les interesa la persona de ellos. Lo que les pase a ellos. Solamente están interesados en ellos. Vienen a la iglesia y nomás saludan al pastor. Es más, si es que lo saludan. No saludan a los demás. No preguntan por los demás. No preguntan cómo estás. Se interesan en ellos nada más. En lo que les está pasando en su vida diaria nada más. ¿Por qué? Porque el amor de muchos está escrito que se iba a enfriar. Que no nos pase. Solamente te platicarán sus problemas nada más. Que no te pase a ti. Y hay quienes creen tener la vida resuelta porque tienen un buen empleo, porque tienen una buena compañía, un buen negocio, porque se sacaron la lotería, porque tienen millones. Y en la pandemia me causó impresión una joven, una mujer, una muchacha, hija de un banquero que murió en la pandemia. Dijo, mi papá tenía todo el dinero del mundo, dijo. Y eso no lo salvó. ¿Dónde quedaron sus millones? ¿Dónde quedó todo aquel negocio que el hombre hizo? ¿A quién le quedó? Quizás su familia, quizás su descendencia. Trabajó en vano. Si no era cristiano, si no era creyente, trabajó en vano. Hizo en vano. Yo estoy feliz porque, gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Y antes me bendijo y antes me bendijo. Vivía en un cuartito de cartón, en un departamento de cartón negro de 4 metros por 4 metros con mi mujer. Eso era bendición. Después teníamos algo más, eso era bendición. ¿Qué pasa si el Señor, si yo parto con el Señor? Si me tocara morir antes de los 120 años, habré dejado huella. Usted habrá dejado huella. Pastor, pero es muy poquito lo que yo he tenido. Pero habrás dejado huella. ¿Qué es poquito y qué es mucho? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Un centavo será como 1 millón y 1 millón será como 1 centavo. Entonces tenemos que dejar huella aquí en este mundo. Nadie, absolutamente nadie tiene la vida resuelta. Nadie, por más negocios que tengas, por más vacas que tengas, por más ranchos que tengas, nadie tiene la vida resuelta si no está en las cosas de Dios. Si estás en las cosas de Dios y solamente tienes la cobija con la que te cubres para dormir, tienes la vida resuelta. Si solamente tú te congregas y tienes ganas de estar con las cosas, en las cosas de Dios y ocupado en las cosas de Dios, tienes la vida resuelta y no se preocupe.
El Señor le va a añadir cada día más. Pero no esté afanado en que Dios le añada. Ni esté buscando, ni haga para que Dios le añada. El diezmo y la ofrenda que nosotros hacemos aquí, tenemos que darlo por amor. Pero se nos ha enseñado mal. Hágalo para que Dios le dé a usted. ¿Y qué tal si no quisiera darte Dios? Hágalo por amor. Yo he visto gente muy rica, con mucho dinero, y de repente un cáncer. Y creíamos que tenía la vida resuelta. Los mirábamos en vacaciones y de repente, enfermos, de repente viene un accidente. Tenemos que aprender a depender de Dios. Dice Romanos 8:28, a los que guardan sus mandamientos, Él los ayudará en todas las cosas para bien. Pastor no dice así. Dice a los que aman a Dios, Dios hará que todas las cosas les sucedan para bien. ¿Y qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Yo le invito a que lea, a que estudie, a que esté constantemente estudiando su palabra. Porque no hay de otra. No hay de otra. Y temprano levántese y váyase a trabajar. Temprano levántese y haga un proyecto. Póngalo en manos del Señor. Póngalo en manos de Dios. Pero no deje de congregarse, no deje de asistir, no deje de escuchar, no deje de orar por los demás, porque la vida se va a ir muy rápido. De repente se va la vida. Gálatas 3:10 es la parte 6 del libro de Gálatas. Estamos estudiando el libro de Gálatas verso por verso, capítulo por capítulo. Son 6 capítulos. Estamos en el capítulo número 3. Y este es el video número 6. Si no ha visto los videos número 5, te recomiendo que los veas porque no va a ser fácil que le entiendas a los demás. Si no ha visto los demás. Creo que es la parte número 6. Dice Gálatas capítulo 3, verso 10. Pues una repasada, ya hemos estado viendo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esta cita te he venido repitiendo, es una cita para decir que nadie puede ni debe de guardar la ley. La hemos utilizado y la siguen utilizando los creyentes, la siguen utilizando los pastores, los cristianos, para decirte que usted no debe de andar guardando la ley, para decirte que usted no debe de guardar Shabbat, que usted no debe de guardar las fiestas del Eterno. Amén. Y próximamente vamos a tener las fiestas de... Jesucito, ponme por favor aquí el calendario. Próximamente vamos a tener la fiesta de otoño, que son trompetas, expiación y tabernáculo. Son 3 fiestas, las últimas 3 fiestas del año, que están tipificando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El juicio y el milenio. En esta creo que está, papi, nomás darle vuelta ahí a la otra. Aquí está, hijo. Aquí está. Ok. Entonces, estamos siendo criticados porque nosotros estamos guardando la ley. Pero ya estamos ahorita en este mes, el mes de Elul, el mes bíblico, en el calendario bíblico. Este enero, febrero, marzo, abril, mayo es el calendario babilónico, romano. Pero Dios nos dio un calendario, estamos aquí. Y vamos rumbo a este mes que se llama Tishri, donde celebramos fiesta de trompetas, expiación y tabernáculos. Entonces, dicen, están judaizando, pero no he visto a un pastor, fíjate bien, no ha salido un pastor que quisiera debatir este tema conmigo. Yo quisiera debatirlo con alguien para dar a conocer estas cosas, porque no todo el mundo está escuchando y no todo el mundo va a escuchar las enseñanzas. Y he estado retando, pero ahora me voy a ir pastores por pastores refutando cosas que no son. Bien.
Entonces dice, todos los que dependen de las obras de la ley. Entonces ya dijimos, cuando escuchamos hablar de obras de la ley, siempre habíamos creído que se refería a la ley de Dios. Dios le dio una ley a Adán y a Eva. Y mucho antes que Adán y a Eva se la dio al querubín, y ya te lo demostré en Isaías 14, Ezequiel 28. Oh, querubín grande protector, hablando de Satanás. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios me sentaré y estableceré mi trono. Y derribado serás, dice, hasta el Seol. Así le está diciendo Dios al diablo. Le puede a Dios. Y lo dice, hasta que se halló en ti maldad y pecaste. ¿Y qué cosa es pecado? ¿Ah? ¿Qué cosa es pecado? Pecado es transgredir la ley. Así dice la primera de Juan 3:4. Tenemos que conocer qué cosa es pecado, porque alguien dice, no, ese es un pecado muy grande. ¿Y cómo sabes que es un pecado muy grande? Si no conoce la ley. Bien. Entonces, la ley se le dio primeramente a ese querubín, a Satanás, en Génesis 1:1. Y fueron acabados los cielos y la tierra, dice, y todo el ejército celestial. Que puso al mundo como un desierto, está hablando de Satanás, y la tierra estaba desordenada y vacía. De Génesis 1:1, Génesis 1:2 pasaron millones y millones de años donde Satanás estaba bajo la ley de Dios, bajo la ley de los 10 mandamientos. Guardaba Shabbat, ellos no quisieron arrepentirse, Dios les dio la oportunidad para que se arrepintieran, no quisieron, se les acabó la oportunidad. Lo mismo va a pasar con esta generación, con todo aquel ser humano que no se arrepienta. ¿Qué crees? Hay un fuego eterno. Pero mientras tengamos vida en esta tierra, hay cosecha. Por eso te decía yo, tenemos que cosechar ahora, tenemos que sembrar bien ahora para cosechar después. Ellos, los ángeles caídos y la tercera, siempre habíamos creído que ellos no tenían el derecho de escoger. Igual que el hombre, ellos tuvieron el derecho de escoger. También son seres diferentes a nosotros. Hay ángeles, hay querubines, hay serafines. Son razas también. Y son poderosos ellos. Perdieron ellos la oportunidad de ser perdonados. La perdieron. Igual que Esaú. Después de Esaú la buscaba. Ya no hubo oportunidad. Por eso tenemos nosotros que estar sembrando bien. Ok, se les dio la ley. Después esa ley de los 10 mandamientos se le da a Adán y a Eva, juntamente con la gracia. Adán y Eva pecan, pero se arrepienten. Tratan de cubrirse con algo. Se cubrieron con hojas de higuera, que está representando a Israel. Desde ahí están profetizando a Israel. Y Dios les dice, no. Ustedes yo sé que están arrepentidos porque buscaron cubrirse. Y Dios empieza a establecer la ley 613, la ley de 613 mandamientos, que es una ley profética que anuncia la venida de Jesucristo, sacrifica 2 corderos y los viste con pieles. Ahora, aquí en Gálatas, Pablo les está hablando a los Gálatas, y Gálatas pertenecen a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y les dice, miren Gálatas, le dice, porque había habido un problema ahí fuerte en Hechos 15. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y por eso te puse con negrita de obras de la ley. Porque siempre habíamos creído, porque se confunde ahí, que se trataba de la ley de Dios. Y entonces esta cita es utilizada por el cristianismo para decir que nadie puede ni debe de guardar la ley. Y Jesucristo dijo, hey, la ley se tiene que guardar. La ley no está invalidada, pastor, pero aquí dice que si yo guardo la ley, voy a quedar bajo maldición. Entonces, Pablo nunca dijo que todo aquel que guarde la ley, que guarde la instrucción o la Torá, es maldito porque no alcanzó a guardarla toda. Mira cómo dijo Jesucristo en Mateo 5:17, dijo, yo no he venido, dijo, para invalidar, dijo, la ley y los profetas. Entonces, si no vino para invalidarla,
Y dice Mateo 19, ninguna tilde, ninguna yud, que es la letra que había en aquel entonces, pasará, dice, hasta que pase el cielo y la tierra. Y en Apocalipsis 18 todavía vemos el cielo y la tierra. Y todavía no ha pasado el cielo y la tierra. Entonces la ley no ha pasado. La ley sigue vigente porque la ley no vino a invalidarle al Señor. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es útil. ¿Y a qué se refiere con toda escritura? Si no había nuevo pacto en la época de Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo la segunda carta. ¿A qué se refiere? Se refiere a la ley. Y está diciendo que es útil. No está diciendo que fue útil. Y luego dice Romanos 3:31, luego por la fe, porque ahora todo el mundo dice, es que ahora estamos bajo la fe y no saben ni siquiera qué es la fe. Creen, han creído, han enseñado que fe es repetir mucho algo para que se te cumpla. Ahí lo han encerrado. Y luego dicen, no, es que yo tengo mucha fe que así va a ser. No, confunde la fe con la emoción. Sobre todo aquel que ha leído poco la Biblia la confunde. Es que yo tengo mucha fe que así va a ser. ¿Y sabe qué significa fe? Emuná. ¿Y sabe qué significa emuná? Que eres fiel a la palabra de Dios. Entonces, si eres fiel a la palabra de Dios, créeme que se te van a cumplir muchas cosas. Y luego dice Romanos 7:12. Siempre subráyeme ese verso y apréndaselo de memoria ese verso. Romanos capítulo 7, verso 12. Hablando Pablo, el mismo Pablo, que les está hablando a los Gálatas, que todo aquel que guarde la ley es maldito, dice en pocas palabras. Aquí en Romanos 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 12. Porque la ley, dice, es justa, buena y santa. Oye, no cabía en mi mente eso y no lo entendía. A ver, explícamelo, Espíritu Santo. Y yo le dije, no lo entiendo. Y sí, me mandó un montón de maestros, rabinos judíos, para que entendiera esto. Entonces, si yo guardo aquello que es justo, aquello que es bueno y aquello que es santo, voy a estar en maldición. ¿Cómo? Imposible, voy por mi taza de café. Aquí la dejé. Y luego la Juana me sigue. Qué bien, Juanita, qué bien. Dice la Juanita, es que por si se cae el pastor voy a hacer un meme. No me caí. Entonces, imposible que si usted guarda algo que Dios dijo que era bueno, que era justo y que era santo, vayas a estar en maldición. Es imposible. Entonces, ¿a qué se referirá cuando habla que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Y ahí surge la pregunta, ¿qué son las obras de la ley? A ver, diga conmigo, ¿qué son las obras de la ley? Imagínate, tenemos 10 mandamientos aquí. Y alguien puede decir, pastor, es que si tú estás guardando Shabbat y si tú estás guardando las fiestas proféticas, estás bajo maldición porque son obras de la ley. Entonces, si diezmo, ¿también estaré bajo maldición? Entonces, si guardo el segundo mandamiento, ¿cómo dice el segundo mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Entonces, ¿voy a caer en maldición? Imposible, se contradeciría la Biblia. ¿Cuántos quieren ser de larga vida? Honra a su padre y a su madre. Amén. Hónrelos para que sea de larga vida. Es imposible que Pablo haya dicho que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Es imposible. Tenemos que entender qué eran las obras de la ley. Y te lo voy a decir para poder continuar. En las cuevas del Qumran,
fíjese bien, ya lo he dicho en los demás videos. Puede ser que alguien esté viendo este video. Se encontraron una biblioteca entera donde era una escuela donde se les enseñaba las instrucciones a la gente. Pero los judíos habían inventado algo cuando vinieron de Babilonia. Inventaron 1500 mandamientos y le pusieron ellos obras de la ley. Fue un invento de los judíos. Doctrinas y mandamientos de hombres. Y los judíos empezaron a enseñar eso y empezaron a dejar la palabra de Dios por fuera. Haz de cuenta que inventaron eso para darte los 10 mandamientos. No te voy a decir que eran malos. No. Pero eran extremadamente cargas pesadas. Para la circuncisión, por ejemplo, inventaron ellos un rito, le llamaban el rito de Moisés, una silla especial, etcétera, etcétera. Igual que los cristianos de hoy en día. Los cristianos de hoy en día inventan cosas. Inventan en el diezmo. ¿Dónde está la canasta? Aquí está. Inventan aquí para echar aquí el diezmo. Inventan. No estoy diciendo que el diezmo sea un invento. No. El diezmo es real. Nosotros lo practicamos. Si vendemos algo y la pastora cuando le pagan su cheque, el 10% viene aquí. Y tú también lo haces aquí. Eso no es un invento. Pero, ¿cuál es el invento que hacen los pastores? Hermano, pacte. Porque si usted pacta con Dios, usted se va a aliviar, usted se va a alivianar, usted va a sanar. Te dice pacte y vas a quedar sano. Eso es un invento. Y los hermanos vienen y diezman, y aparte del diezmar, echan una ofrenda aparte, pagando por su sanidad. Eso es un invento. Y lo hacen en muchas iglesias. Yo no voy a andar con esas tonterías. Ponen en un sobre, ojo aquí, y dice, póngale su nombre y su apellido, y cuánto es de diezmo y cuánto es de ofrenda. El sobre, querido pastor, es un invento, no viene en la Biblia. Porque así lo forzas a que dé. Porque si no, así, no, que es invento. Y luego están diciendo, es que en base al sobre, yo voy a checar quién es fiel y quién no es fiel. ¿Y su pensamiento cómo lo vas a checar? Son inventos. No estoy diciendo que no debes de diezmar. Yo te enseño que sí hay que diezmarlo. Tómalo tu mano derecha. ¿Qué me importa a mí? ¿A cuánto? O sea, yo no ocupo que me lo enseñes. Pastor, pero es que usted nos está dando la oportunidad de robar. No te estoy dando la oportunidad de robar, chiquitito. ¿Quién te dijo que te estoy dando la oportunidad de robar? Que tú quieras agarrar la oportunidad de robar y venir a engañar, y en lugar de echar el 10%, echaste el 2%. Ese rollo tuyo con el Eterno. Esa es tu siembra. Ya tendrás tu cosecha. Yo no te estoy enseñando a robar. Simplemente no quiero darme cuenta si le estás robando o no le estás robando. Ese es un arreglo entre tú y el Señor. Pero yo no voy a andar checándote a ver si diezmaste o no diezmaste. No, qué vergüenza. Y si no diezmaste completa, no, que fulano es músico, no, hermano, no vas a subir a cantar ni a tocar porque no estás diezmando. Son inventos. Son mandamientos y doctrinas de hombre. Llegaba en Hermosillo una mujer, una tipa, porque yo nunca hemos dado sobres. Y en Hermosillo, cuando abrimos en Hermosillo, llegaba, pastor, ¿dónde vamos a echar los diezmos? Y me enseñaba 2 billetes de 500 así. ¿Dónde lo vamos a echar? Me repateaba, créeme. Para decirnos que sí estaba diezmando y que eran 2 de 500. Y que qué íbamos a hacer si se nos iba. Dios mío. Hubo otro aquí en Nogales.
llevaba a la casa porque empezó a ganar de repente, no tenía trabajo, lo mantuvimos durante mucho tiempo. Le dimos muchas cosas ahí para que vendiera y oramos y consiguió un trabajo, empezó a irle de maravilla. Y una vez llevaba bastante dinero. Pastor, no lo quise echar allá, dijo, porque, no sé, el Espíritu Santo me dijo que lo trajera para acá y aquí se lo traigo. No, chiquitito, le dije. No, es que ni quiero saber cuánto es, le dije. Ya vi, échalo, le dije. Quería decirme, quería demostrarme que traía mucho dinero. Y tampoco se lo permitimos. ¿Cómo? Son engaños. Son engaños. Entonces, esas doctrinas y mandamientos de hombre que los judíos habían inventado en esa época, después del regreso de Babilonia, ya con Esdras, con Zorobabel, Nehemías, ellos inventaron eso para no volver a transgredir la ley, porque habían sido cautivados por el rey de Babilonia, porque habían transgredido la ley y dijeron, o sea que de aquí en adelante no nos va a pasar. No vamos a faltar a los mandamientos, entonces vamos a ponerle un cerco a la ley de Dios. Y hicieron ellos un cerco de 1500 mandamientos, pero después, en un principio estaba bien, pero después se estaban guiando por lo que ellos habían inventado, dejando la palabra por un lado, y por eso Jesucristo los está reprendiendo en Marcos capítulo 7 del 1 al 13, les está diciendo, hey, ustedes están invalidando la palabra de Dios por el mandamiento de ustedes. Porque ustedes están poniendo cargas muy pesadas que yo no les di, que yo no les enseñé. Lo mismo va a venir Jesucristo a decirle, hey, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios por los sobres que ustedes están dando para que la gente diezme. Enséñale a diezmar a la gente, enséñale a la gente qué es el diezmo y que lo haga. O sea, yo no voy a ser el juez para saber si lo hiciste o no lo hiciste. Lo único que te voy a decir es que hay una cosecha allá en lo espiritual. Y lo único que te voy a decir es que, gracias a Dios, Dios nos ha proveído aquí a esta iglesia para tener esta construcción, para tener esa silla donde te sientas, para tener papel en el baño. Nos ha proveído para llevarles enseñanza a los hermanos de Cuba. Nos ha proveído para llevar enseñanzas a los hermanos de Agua Prieta, allá a Obregón. Nos ha proveído. ¿De dónde ha proveído? ¿De tu diezmo? Ha proveído para ir aquí a los albergues. Entonces, no podemos estar haciendo inventos. Entonces, Pablo nunca dijo que era maldito todo aquel que guarde lo que es justo, bueno y santo. Jamás. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo al sobre. A eso se está refiriendo. En épocas actuales, ahorita, por ejemplo, hey, todo aquel que dependa de poner el nombre en su sobre para que el pastor vea que sí está diezmando, es maldito. Así te dijera Pablo, así te digo yo ahora. Así de sencillo. Oh, Dios. Continúo. Bien, entonces los Gálatas se habían escuchado a Pablo decir que Jesucristo era la ley en carne y que vino a ser de ambos pueblos, es decir, de la casa del norte y de la casa del sur, de la casa de Judá y de la casa de Israel, uno solo, y que ya no había judío ni gentil, ni esclavo ni libre. Y ellos entendían eso. Pero después llegaron otros maestros judíos, que decían, hey, si ustedes no se circuncidan, aunque hayan creído en Jesucristo, no son salvos. Y hoy hay pastores que dicen, hermano, si usted no diezma, usted no es salvo. Están confundiendo la leche con la magnesia. Jesucristo vino a traernos el perdón. ¿Y por qué por qué cosa nosotros diezmamos y estamos guardando la ley? Porque le amamos a Él, porque somos salvos, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y fuimos salvos para guardar la ley. Y están siendo mal enseñados los Gálatas. Entonces el 11 dice de Gálatas 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ellos ya conocían
y ya creían que la ley eran esos mandamientos y doctrinas de hombre. Pero vamos a entender aquí que la ley, vamos a entender que se trata de la ley de Dios. Vamos a ver si es cierto. Mira lo que dice Romanos 2:13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes van a ser justificados? Los que guarden la ley de Dios serán justificados. ¿Se da cuenta cómo está contradiciendo Romanos 2:13 a Gálatas 3:11? Gálatas 3:11 te está diciendo que por la ley nadie se justifica. Pero a los romanos, Gálatas les está diciendo, hey, sí se van a justificar. Aquellos que guarden la ley se van a justificar. Dios los va a justificar. A los que la oyen y no la guardan, a esos no. Sino los que la oyen y la ponen por obra, serán justificados. Entonces, ahí con Romanos 2:13, estaríamos entendiendo que Pablo no se está refiriendo a la ley de Dios en Gálatas 3:11. Porque ahí no dice obras de la ley, dice la ley. Pero así lo tradujo Reina Valera 1960. Pero si lo escuchamos nosotros en otras versiones o en las raíces hebreas, ahí estaría diciendo, hey, por legalismos religiosos, en Gálatas 3:11, nadie será justificado. Y un legalismo religioso es un sobre que te dan para que pongas el diezmo. Ese es un legalismo religioso. Pastores, amigos míos, perdónenme mucho. Les estoy tomando una vaca sagrada aquí. No me hagan caso, si la Biblia dice que dé sobre, pues dé sobre. Yo no lo encuentro ahí. El verso 12 de Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe. Vas a tener que aprenderte estos versos, sobre todo el capítulo 3 de Gálatas, porque allá afuera va a haber debates. Y alguien te puede ganar si no estás preparado. Y tienes que convencer a alguien. Entonces ahí en tu Biblia, Gálatas 3:12, la ley no es de fe. Tú ahí en un paréntesis, ponle con la pluma ahí, ponle Romanos 14:23. Vamos a ver si es cierto que la ley no es de fe. Vamos a ver si es cierto. Primeramente vamos a leer Gálatas 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo a los romanos, porque estamos viendo Romanos y Gálatas. Aquí en este caso. Y luego dice Pablo, queda excluida. Y luego pregunta Pablo, ¿por cuál ley? Ah, caray. ¿Por cuál ley? Y luego dice, por la de las obras. ¡Wow! No, dijo Pablo, por esa ley no, dijo. Ni se te ocurra, dijo, que la jactancia queda excluida por la ley de las obras. ¿Y de qué venimos hablando acá en el capítulo, en el verso 10 de Gálatas? Que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y aquí en Romanos 3:27 dice, ¿por cuál ley? Por la ley de las obras. No, dijo Pablo. Entonces me regreso tantito acá, mira. Me regreso a Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. Entonces, esas obras de la ley es la misma ley que Pablo está señalando aquí, por la ley de las obras. ¿Obras de la ley o ley de las obras? Entonces, en Gálatas 3:10 tú ponle ley de las obras, Romanos 3:27, ahí entre paréntesis en tu Biblia, porque siempre va a haber que sacar la Biblia ahí. Entonces ya vemos que obras de la ley no se está refiriendo a la ley de Dios. Porque acá en Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? El creerte. Queda excluida, dijo Pablo, o sea, queda excluida. Ahora, y luego pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley? O sea, Pablo está poniendo ahí las dos leyes, la ley de Dios, que es la ley de la fe, o la ley de Cristo, o la ley del Espíritu Santo, o la ley real, así se le conoce, o la ley de las obras, que era el invento de los judíos, doctrinas y mandamientos de hombres. Hasta el Armando está entendiendo esto que no lee la Biblia. ¿Sí, Armando? El Armando lo está captando, yo estoy viendo que lo está captando ahí. Y está haciendo una comparación de que había dos leyes en la Biblia y que te pueden confundir cuando está hablando de Gálatas a los romanos. Yo digo hasta el Armando porque el Armando es nuevecito aquí.
El Yael también está clavado y dice, caray, dice el Yael, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, vale más que me ponga activo aquí, dice. El Yael nada más quiere estar jugando vencidas ahí, él y el Gael y levantando pesas ahí. Tan fuertes los chamacos, pues si están en la edad de la hermosura, pues tienen que estar fuertes. A ver si agarran, a ver si así agarran algo. El Carlos Uriel nomás se ríe acá, no, yo aquí con mi morena, dice el Carlos Uriel. Ya la tengo, dice, no. Agarren algo, chamacos. Esto va para Jesucito también. Jesucito se esconde acá atrás de su mamá. Entonces, ¿te he entendido esto? No, está suave esto, no. ¿Y dónde pues está la jactancia que es excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dijo Pablo, por esa ley no, dijo. Por esa ley no, porque si tú guardas esa ley, dijo Pablo, le está diciendo a los Gálatas, vas a estar bajo maldición. ¿Ves? Sí que, por eso no te doy sobres aquí porque te voy a meter en maldición. Por eso usted, diezme y ofrende. Mire, no conforme a su corazón, conforme a lo que está escrito. ¿Ves? Pero hágalo por amor. Así de fácil. No, dijo Pablo, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿cuál es la ley de la fe? Diga conmigo, la ley de los 10 mandamientos. Es la ley real, es la ley del Espíritu y la ley de Cristo. Ahora, pero venimos del verso 12 de Gálatas 3. Dice, la ley no es de fe. Y te voy a demostrar que no se está refiriendo a la ley de Dios en Gálatas, sino que se está refiriendo, Pablo, a las obras de la ley. Nomás que ahí le trajeron la ley, no es de... Porque en esa época, a esos doctrinas y mandamientos de hombres se le conocía como la ley, ya lo habían tomado como la ley y no era la ley. Era un impostor a lo que estaba ahí. Mira, Romanos 14:23. Vamos a ver si es cierto que la ley no es de fe. Aquí está. Atento aquí. Así como cuando ponen atento aviso. Atentos aquí. Si hay un pastor que me está escuchando, atento aquí, pastor. Porque aquí lo vamos a hacer parir cuates y por las rodillas. Mira cómo dice. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y lea conmigo lo que sigue. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, acá, en el verso 12 de Gálatas 3, donde dice que la ley no es de fe, vamos a suponer que se refiere a la ley de los 10 mandamientos. Vamos a suponer que se refiere a la ley de los 10 mandamientos. Vamos a suponer que se refiere a guardar el Shabbat y guardar las fiestas. ¿Dónde se dio la ley de Dios? En el monte Sinaí. ¿Cuándo se dio la ley de Dios? A los 50 días después de que salieron de Egipto. Entonces, les está diciendo Pablo acá a los romanos, mira, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si la ley de Dios no es de fe, entonces ¿qué? Sería pecado. Entonces Dios al sacarlos de Egipto, los lleva al monte Sinaí y les está diciendo, hey, chiquititos, vengan para acá. Israelitas, vengan para acá. Les voy a dar a ustedes la ley del pecado. Todo aquel que honre a su padre y a su madre va a pecar. Todo aquel que me tenga a mí como un solo Dios va a pecar. Todo aquel que no cometa adulterio va a pecar. Todo aquel que no mienta va a pecar. Todo aquel que no robe va a pecar. Entonces hay que robar para no pecar. Hay que adulterar para no pecar. Hay que no honrar a nuestro padre para no pecar. Hay que no amar a Dios con todo nuestro corazón para no pecar. Imposible que así fuese. Si Dios nos está dando la ley y nos está diciendo que es justa, buena y santa, entonces ¿cómo vamos a pecar por guardar aquello que es justo, bueno y santo? Imposible. Entonces no se está refiriendo Pablo aquí en Gálatas 3:12, no se está refiriendo a la ley de Dios. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la ley de los hombres, doctrinas y mandamientos de hombres que ellos habían inventado. El sobrecito, donde pones, echas tu diezmo y tu ofrenda, ¿qué te digo una cosa? No es de fe. No es de fe.
Y todo lo que no es de fe es pecado. ¡Wow! ¡Qué grueso está eso! No es de fe, porque no lo estás haciendo con fe. Lo estás haciendo para que el pastor vea que sí estás diezmando. Pero les digo a los pastores que lo hagan, que lo intenten una vez, verás. No van a querer porque se le van a reducir las finanzas. Oye, Dios mío de mi vida, ellos que dan sobres no han podido ir a Cuba, muchos de ellos. Ni Agua Prieta, ni han tenido eventos. ¿Cómo le hacemos nosotros los de la Shaquina para tener eventos que hace rato es cierto no hemos tenido? Como 2 años no hemos tenido. Pero trajimos a una profeta a la profeta Alejandra Quiroz aquí, de Chile, y sin darte sobres, sin saber si diezmas o no diezmas, que tú lo haces con fe. Y yo quiero que te des un aplauso a ti mismo porque lo haces con fe. Amén. Aleluya. Se pagaron aviones, se pagaron vuelos para traerlos, se les dio una ofrenda porque no se les deja ir solo con las manos vacías, les dimos una buena ofrenda por encima de los $2,000. Después trajimos a un hijo de Darío Salas, Paulo Salas. Trajimos a un hombre de Tijuana también, Chaides, se cuidaba. Me traicionó ahí en una enseñanza que dio también. Trajimos a Raúl Vargas, gran maestro de guerra espiritual, y créeme, quiero volverlo a traer otra vez. No hemos podido. Y le digo una cosa, no hemos cobrado un solo centavo en eso. Ha sido gratis. Ha sido gratis eso. Y les hemos ofrendado, ok, el sobre no es de fe. ¿Qué es tu fe? Tu mano derecha, mira donde lo apuñas. Esa es tu fe. Porque porque tú no me vas a venir a presumir, pastor, ¿dónde lo he hecho? No. Y quizá para muchos sea bastante. Entonces, todo lo que no es de fe es pecado. Santiago 2:12, mira, así hablen, dijo, está diciendo Santiago o Jacob. Y así hagan, como los que han de ser juzgados. Hey, atención aquí. ¿Por quién vamos a ser juzgados? Por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La ley de los 10 mandamientos. Por esa ley vamos a ser juzgados. Nos van a juzgar. Después de que usted muera y resucita, viene Jesucristo. A ver, chiquito, ¿guardaste la ley? Guardé. Y luego va a ver aquí, la guardaste pero estuviste fallando. Sí, la guardé y estuve fallando. Pero para eso está la sangre de Jesucristo, para limpiarme cuando yo fallaba. Qué interesante. Entonces, dése cuenta. Dios va a juzgar al mundo. ¿Cómo crees que lo va a juzgar al mundo? Fulano, tú hiciste mal. A ver, demuéstrame qué hice mal. ¿Cómo juzga un juez? A través de una constitución, a través de leyes. ¿Usted cree que los jueces juzgan nomás porque se les antojó? No. Hay abogados de este lado, hay abogados de este lado. Hay quien los acusa para acá, hay quien los defiende por acá. Así nosotros vamos a ser juzgados en aquel día. Va a estar Satanás y sus ángeles caídos acusándonos a nosotros. Y van a decir, sí, fulano no hizo esto. Y luego nosotros le vamos a decir, lo intenté y traté de hacerlo. No nosotros, Jesucristo, que va a estar a nuestra derecha, le va a decir, ¿es cierto? Lo intentó, no lo logró, pidió perdón por no haberlo logrado y yo lo perdoné. Mi sangre lo lavó. Vamos a ser juzgados. Pero va a haber quienes Satanás los va a acusar
Y Jesucristo les va a decir, y ellos le van a decir, Señor, acuérdate de que en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre impusimos manos y hicimos sanidades. Porque va a haber gente que hicieron milagros en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo les va a decir, se le va a quedar viendo. Hey, apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad. Mira lo que significa en las raíces hebreas. Apártense de mí, transgredores de la Torá. ¿Y qué es la Torá? La ley. Apártense de mí, violadores de la ley. No quisieron guardar Shabbat, no quisieron guardar las fiestas. No quisieron hacer nada. Pero pusimos nuestro nombre en el sobre ahí de los diezmos. Hey, obras de la ley, le va a decir el Señor. Que no son de fe. Vamos a ser juzgados por una ley. Todos. Creyentes y no creyentes. Y luego dice el verso 8 de Santiago, de ahí del mismo Santiago. Si de verdad cumplen la ley real, ¿por qué creen que dice la ley real? Porque en aquella época estaban las obras de la ley, que era un invento de los judíos, que no era la ley real. Y por eso Pedro dice, qué difícil es entender a Pablo, porque aún Pedro estaba confundido con esa ley. Aún Pedro lo confundía esa ley de mandamientos y doctrinas de hombre. Y de repente Pedro se ve confundido y empieza a comer solamente con los judíos y deja a los gentiles por un lado, y Pablo va y lo reprende. Oye, si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y judaizar significa meterle doctrinas y mandamientos que ellos habían inventado. ¿Por qué obligan a los cristianos a judaizar dándoles sobres ahí para que pongan su diezmo y su ofrenda? Que eso no es bíblico. Por eso casi nadie quiere debatir conmigo estos temas y ni me quieren invitar a su iglesia a que predique. Ni lo harán porque el día que lo hagan, créame, no voy a ir con esto. Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, ama a tu prójimo y a ti mismo. Te da un ejemplo ahí. Haces bien. Diga conmigo, hago bien. El verso 13 de Gálatas. Ya estamos terminando. Fórmese el proyecto de vida, hermano. No deje de pensar en el proyecto de vida, créame. Y hágalo. 13, Gálatas 3:13. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Atención aquí. No dice que nos redimió de la ley de Dios. ¿De qué nos redimió? Porque aquí sí está hablando de la ley de Dios. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. Pero no nos redimió de la ley. Te he puesto este ejemplo. Le quise sacar placas a mi Suburban vieja y lo vuelvo a poner porque este es otro video que quizá alguien no haya visto los primeros 5. Tenía que vender la Suburban para sacarle placas a la Suburban. Debía 20,000 pesos de placas y la Suburban valía 7,000. Pero tenía que darla de baja y para darla de baja había que pagar las multas. Que la pastora se había pasado un semáforo en rojo, que la pastora se había estacionado mal, que la pastora iba a una velocidad que no debería de ir por una zona escolar, puras multas de la pastora. Pero la Suburban estaba a mi nombre. Ah, pero mi amigo, el que era el encargado de ahí de tránsito, me dijo, Cárdenas, te voy a borrar todas esas multas, así que te voy a dar las placas de tu Suburban. Él me redimió de las multas de la ley de tránsito, no me redimió de la ley de tránsito. La ley de tránsito sigue vigente, sigue habiendo semáforos en rojo, yo tengo que respetarlos, la pastora los tiene que respetar. Si no, me vuelven a multar. De eso nos redimió Cristo.
de todos los pecados, de todas las violaciones y transgresiones que habíamos hecho a la ley de Dios, nos redimió. Él pagó por nosotros esos pecados, pero la ley de Dios sigue vigente. Él no vino a invalidarla. Y dicho sea de paso, sabemos usted y yo que hay pecado de muerte por el cual Cristo vino a pagar. Y la ley no podía cubrir el pecado de muerte. El 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe o la emuná o la fidelidad recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por ser fieles a la ley, viene el Espíritu Santo. Por guardar los mandamientos, te decía la pastora la vez pasada, viene el Espíritu Santo. Y yo les mandé a otro, al que guarda mis mandamientos, dice, les mandé al Consolador, al Espíritu Santo, que es la promesa. Entonces el Espíritu Santo va a venir cuando nosotros estemos guardando los mandamientos de Dios. Si no, no viene. Es un engaño. Y Satanás nos engaña y nos hace creer que el Espíritu Santo está en nosotros cuando no lo está. Si nosotros tenemos conocimiento de que debemos de guardar los mandamientos del Eterno, Shabbat y las fiestas y esos, si tenemos ese conocimiento, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si tenemos ese conocimiento y hacemos caso omiso de eso y no queremos, el Espíritu Santo no está. Somos cristianos sin el Espíritu Santo y los hay. Hermanos, hablo en términos humanos, dice, mira, grábate este también. El verso 15 de Gálatas. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. No le puedes añadir. Aunque sea un pacto humano, cuando hay un contrato de compraventa, cuando hay un contrato de arrendamiento entre hombres y mujeres, ustedes saben lo que es un contrato de arrendamiento. Cuando hay un contrato laboral, por ejemplo, que firmas un contrato laboral, el patrón se compromete a darte tus préstamos, a darte sus préstamos y obligaciones de ley. ¿Cómo le llaman a eso? Prestaciones de ley. No le puede añadir ni le puede quitar. Y usted como empleado se compromete también a cumplir con ese pacto y no le puedes añadir ni le puedes quitar, no lo puedes invalidar. Hay un pacto. ¿Qué pasa si de repente el patrón incumple en lo que a él le corresponde? Tú vas y te quejas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ante la Junta del Trabajo, ante los abogados. ¿Sabes qué? Mi patrón no está cumpliendo, no me está dando lo que debe de ser. Y le llama la atención. Igual, si el empleado no cumple con lo estipulado en el pacto, el patrón va y se queja, ¿sabes que mi empleado no está cumpliendo? Yo lo voy a correr y no le voy a dar nada porque también hay para los dos hay obligaciones y hay beneficios. Son pactos humanos, dice Pablo. Estoy hablando de un pacto humano, dice, nadie le añade, nadie le quita. Por eso los reyes en la antigüedad, cuando daban un edicto, allá tú lo puedes ver con la reina Esther, el rey lo sellaba con el anillo del rey, como fue en el caso de que le dio a Amán un pacto para que mataran a todos los judíos, y lo selló el rey. Lo selló Amán con el anillo del rey. Y dijo el rey, ya lo hice, me engañó Amán. Ya no puedo decir que ese pacto no vale, dijo el rey. Los judíos van a tener que ser muertos. Entonces la reina Esther le dice, haga otro pacto, rey. Y el rey hace otro pacto y lo sella, diciéndoles, hey, judíos, tienen ustedes la oportunidad de defenderse ante los ataques del enemigo. Entonces, son pactos humanos. Ahora, la ley de Dios que se dio no en el monte Sinaí, se dio desde el Edén con Adán y Eva. La ley es un pacto eterno, así dice Hebreos 13:20. Si al pacto de hombre nadie lo invalida, ¿usted cree que la ley, que es el pacto de Dios, va a ser invalidado? Si Dios es el rey y lo ha sellado con su anillo, diga conmigo, imposible que sea invalidado. Verso 16. Ahora bien, dice, a
a Abraham, al patriarca Abraham, le fueron hechas las promesas. O sea, le dijeron a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y en tu simiente. Es decir, en Cristo. Las naciones iban a ser benditas, pero en Cristo, a Abraham. Y de Abraham salió Isaac, y de Isaac salieron esos 12, las 12 tribus, que viene siendo el pueblo de Dios para llevar luz a las naciones, que viene siendo Israel. Y en Israel van a ser benditas las naciones, aunque ahorita le estén echando golpes a Israel, lo quieren acabar. Imposible, no van a poder terminar con Israel. Esto pues digo, dice el verso 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, y lo dice, la ley dice que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ahí hay una mala traducción ahí. Es el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley, dice, es el pacto. Y no abroga, ¿qué cosa? No va a abrogar la promesa que se le hizo a Abraham. Porque si la herencia es por la ley, dice, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En el verso 17, en otra traducción, mira cómo dice, la parte legal de la Torá, o la parte legal de la ley, que vino a existir 430 años después, no anula un juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa. Pero ya te he dicho, la ley no vino 430 años después de Abraham. La ley fue dada en el mismo Edén. Abraham guardaba la ley. Imposible que la ley haya venido 430 años después. Pero pastor, ahí dice, sí, se escribió a un pueblo que no la conocía. A los israelitas se les escribió en el monte Sinaí. Ellos no la conocían. Pero dice Génesis 26, verso 5, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, dice, y lo dice, y guardó mis estatutos y guardó mis leyes. ¿Cuáles leyes? Si todavía no habían venido supuestamente. Ya se le habían dado a Abraham esas leyes. Antes que Abraham, hubo un hombre llamado Noé, que Abraham lo conoció. Noé hace un arca y Noé hizo un barco grande. Y mete de todos los animales puros, vas a meter 7 parejas. Y de los animales que no son puros, vas a meter 2 parejas. ¿Cómo sabía Noé cuáles animales eran puros y cuáles animales eran impuros si todavía supuestamente no venía la ley? La ley ya había venido, ya existía, ya estaba. Pero se escribió a los israelitas porque los israelitas no la conocían 430 años después. Antes que Noé hubo otro hombre llamado Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios y le levantó Dios. Fue traspuesto por la fe o por la emuná y no fue encontrado Enoc. Dígame usted, ¿qué hizo Enoc para caminar con Dios? Porque yo quiero caminar con Dios. Algo tuvo que haber hecho Enoc para caminar con Dios. Algo tuvo que haber guardado Enoc para caminar con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Enoc? ¿Qué fue lo que guardó? Guardó la ley. No hay otra forma de caminar con Dios más que guardar su ley, más que guardar sus mandamientos. Y antes de Enoc hubo otro, llamado Abel el justo. Y dice la Biblia que Abel sacrificaba corderos. Porque estaban tipificando a Cristo desde entonces, porque su padre y su madre la habían regado. Y eso le agradaba a Dios, no porque los corderos estaban, sacrificaban de lo más hermoso, eran corderos, porque Dios le había dado una ley de sacrificio de corderos, porque era un anuncio profético para la venida de Cristo, para el sacrificio de Cristo. Pero Caín, no, dijo, yo voy a sacrificar cebollas y ajos. Eso no estaba tipificando a Jesucristo, las cebollas y los ajos. ¿Qué era lo que tipificaba a Cristo? El cordero. Y Abel guardaba la ley. Y antes que Abel estaban otros, Adán y Eva, guardando la ley. Y Dios le dijo, hey, no codicien ese árbol. Y ellos codiciaron. ¿Y qué dice la ley? No codiciarás. ¿Qué dice la ley? No te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hicieron ellos? Queremos ser como Dios. Ellos no guardaron la ley.
Ellos guardaban el Shabbat porque Dios había bendecido el Shabbat. Desde Génesis. Hizo un día más para bendecirlo y ellos no lo guardaron. Y antes de Adán y Eva, hubo ese ser llamado querubín, el ángel caído, y los ángeles, que no guardaron la ley. Y dice Isaías 14, Ezequiel 28, por cuanto se halló en ti que no obedeciste a la ley, por cuanto se halló en ti maldad y pecaste, y pecado es transgresión de la ley. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces dice Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. Mira aquí el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Diga conmigo, ¿para qué sirve la ley? Mira, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ordenada aquí por medio de ángeles. Dijo mi suegra. ¿Que no era Dios mismo el que se las estaba dando en el monte Sinaí? Aquí hay una mala traducción ahí, de Reina Valera, 1960. Pero no me voy a meter en eso. ¿Para qué sirve la ley? Quiero que lea las letras grandes aquí de abajo. Para saber qué cosa es pecado, qué cosa es buena, qué cosa es mala ante Dios, para que su pueblo no se apartara y se mantuviera en santidad. Usted no sabe qué cosa es pecado si no tiene ley. Si no existe una ley de tránsito, si no existiera una ley de tránsito, tú ibas a ir a la velocidad que te diera la gana por la calle Obregón. Te ibas a pasar el semáforo en rojo si no existiera una ley de tránsito. Además, no hubiera semáforos. Iba a haber un desastre en la ciudad. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? De que guardáramos el Shabbat, que guardáramos los días de reposo, que guardáramos las fiestas. El primer mandamiento, el segundo mandamiento y los 10 mandamientos. ¿Para qué nos dio? Para que viviéramos bajo esos estatutos y que no nos saliéramos de ahí. Para que supiéramos qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. ¿Cómo vas a saber tú qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado? Tenemos que tener una ley. Igual como todo país tiene que tener una constitución. Nosotros tenemos una constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos regimos bajo esa constitución. Se hizo de allá en el año de 1917. Se ha modificado, se ha mejorado. Y tenemos que estar bajo esos estatutos para poder ser mexicano. Todo mexicano tiene que estar bajo esos estatutos. No puede salirse de esos estatutos que nuestro México lindo y querido tiene. Igual en las cosas del eterno, en las cosas espirituales. No podemos salirnos nosotros de la ley de Dios porque estaríamos transgrediéndola, estaríamos pecando, estaríamos viviendo fuera. Y si tú estás fuera del pacto, ¿qué crees? Si estando dentro del pacto, Satanás estira la mano para matarte, para robarte, para hacerte daño. Ahora estando fuera del pacto, estás al alcance de Satanás. ¿Para qué le sirve a usted un espejo? ¿Para qué le sirve? Yo le dije al Gael, córtame el pelo. Métele la 2 arriba y la 1 abajo. ¿Seguro, pastor? Me dijo. Seguro, le dije yo. Y me fui a ver en el espejo. Me pesó después. No sabía yo qué tanto, pues. Pero Gael me preguntó, ¿seguro, pastor? Le va a quedar muy corto, me dijo. No, seguro, le dije seguro. Aquí me vienes predicando con gorra ahora. Porque tengo la cabeza de techo de 2 aguas así, mira. No la tengo así bolita, cuadradita, así bonita como la tienen muchos. No la tengo así de techo de 2 aguas. No, Dios mío de mi vida. Y el espejo me sirvió para eso. Y el espejo me decía, pastor, no se te ocurra predicar destapado. Entonces, ¿para qué me sirve el espejo? Para ver si estoy sucio, para ver si traigo una manchita por acá, si me cayó suciedad, si traigo un barrito, lo que sea. Para eso me sirve el espejo. Para ver qué tan quemado estoy, si necesito bloqueador, crema, antiarrugas, botox y esas cosas. Para eso me sirve un espejo. Pero le apuesto que el espejo no te va a poner los botox.
Le apuesto que el espejo no te va a poner crema en tu cara. Le apuesto que el espejo no te va a limpiar la cara si la trae sucia. ¿Para qué le sirve el espejo? Para saber si usted está sucio. ¿Para qué le sirve la ley? Entonces, para saber si usted está pecando o está en santidad. Para eso le sirve la ley. Ah, caray, aquí dice que tengo que guardar Shabbat y no lo guardé. Ah, caray, aquí dice que en el séptimo mes vienen estas 3 fiestas y yo preferí irme por allá de viaje, teniendo la oportunidad. Ah, caray, para eso no sirve la ley. Aquí dice que honre a mi padre y a mi madre y no lo estoy honrando. Para eso te sirve la ley, para saber si estás en pecado y para saber si pecaste, para conocer, sí, pequé. Señor Jesucristo, es tu sangre preciosa. Redímeme, límpiame. No lo vuelvo a hacer, me arrepiento. Y se arrepiente. Y para eso está la sangre de Cristo, para lavarlo a usted. No te vas a poder lavar con agua. No vas a decir, me voy a ir a bautizar para borrar mis pecados. No, olvídate, la sangre de Cristo es la única que te va a limpiar de haber pecado transgrediendo la ley. Amén. Aleluya. Y luego dice, porque ese tampoco no me gusta y se lo voy a cambiar. Pastor, le está cambiando la ley. No, la estoy dejando como estaba porque está mal traducida. Reina Valera trae muchos errores. Por eso hay que irse a las raíces hebreas, ver una versión, ver la otra versión, lo que opina un rabino, cómo lo traduce aquel. Tenemos que irnos a las raíces hebreas. No podemos casarnos con una sola versión porque estaríamos fritos, mi hermano. Estaríamos guardando obras de la ley, como dijo Pablo en Gálatas 3:10. Fue añadida hasta que viniese Yeshua, o sea, como si dijésemos, después de que vino Jesucristo ya no lo ocupamos la ley. Y ya sabes que vas a quedar, ya no ocupas espejo, ¿a que sí ocupa espejo? Ocupa espejo. No significa que ya no sigue vigente. Mira, la ley, mira, es un anuncio profético de la primera y de la segunda venida de Jesucristo. Y luego dice, hasta, el verso 19 de Gálatas 3:19. Significa que la ley no tenía el recurso para pagar el pecado de muerte. No lo tenía. ¿Qué decía la ley de aquel que cometía pecado de muerte, de aquel que blasfemaba contra Dios y blasfemaba contra los padres? Moría irremisiblemente a pedradas. Aquel que se robaba una oveja o se robaba un buey, no había problema. Traía 5 bueyes por el buey que se robaba, traía 5 ovejas por la oveja que se robaba si era descubierto, y aparte sacrificio de cordero, y con eso pagaba. La ley tenía ese recurso. Se acabó. Pero aquel que cometía pecado de muerte, porque hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, dijo Santiago. El pecado de muerte es hechicería, brujería, que lo tomaban haciendo ese tipo de pecados. Sí hay diferencia de pecados, lo mataban irremisiblemente. No había perdón. No podía decir, pastor, es que mire, Sanedrín, por favor, perdónenme. Yo sé que pequé, sé que cometí hechicería, me arrepiento, estoy arrepentido. Voy a traer 15 corderos para el sacrificio y voy a dar dinero. Hey, no podía hacerlo. La ley no decía que trajeras 15 corderos ni que podías dar dinero. No. La ley decía que tenías que morir a pedradas y no había más. Entonces la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, no podían regresar al pacto, no podían entrar al templo porque todos ellos habían cometido pecado de muerte. Eran la divorciada de la que habla la Biblia, la mujer divorciada, la desamparada, la que no tiene marido. Y había ese problema. Entonces viene Jesucristo a pagar ese pecado de muerte por las ovejas perdidas de la casa de Israel. A Jesucristo lo matan. Ya te dije, Jesucristo no murió en una cruz. Murió en una letra llamada la letra Tab. Y paga por ese pecado de muerte. Y ya Pablo ahí le dice, hey, todos aquellos que han cometido pecado de muerte, ustedes ya pueden acercarse al templo. Nadie los puede apedrear porque Jesucristo es la ley en carne que vino a morir por ese pecado de muerte. No vino a morir por la oveja que te robaste, devuelve la oveja que te robaste. Por eso hay mucho baquetón que dice, no, es que Cristo ya pagó por el carro que me robé. No, regrésalo. ¿Cómo? Eso es vergonzoso. Y luego dice, en manos de un mediador. En aquel entonces Moisés era el mediador.
Luego dice el 21, porque vamos a regresarnos al 19. La ley es contraria a las promesas de Dios. Y dijo Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, la ley no puede vivificar a nadie. La ley dice que muere irrevisiblemente el que haya cometido pecado de muerte. Pablo les está recordando, fíjate, el pecado de muerte se pagaba con muerte. Y ahora Pablo dice, hey, el pecado de muerte ya está pagado por la sangre de Jesucristo. Solamente Jesucristo pudo pagar ese pecado para darnos salvación a nosotros. Ciertamente dijo a los romanos, la ley es justa, buena y santa. La ley, mi hermano, guardar Shabbat, celebrar las fiestas del Eterno es un estilo de vida. Y maravilloso estilo de vida que nos invita a mantenernos en santidad. Dice el 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, dijo Dios, todo aquel que esté fuera del marco legal de la Torá esté en pecado. Todo lo encerró bajo la ley, es decir, bajo ese marco. Todos tenemos que estar bajo la ley para podernos mantener en santidad. El que se sale del marco de la ley comete pecado, pero está la sangre de Jesucristo, está ahí la misericordia de Dios, está la gracia inmediatamente ahí. Hey, pecaste, pero aquí estoy yo para lavarte. Por eso tenemos que acudir a la gracia que es el pago de Jesucristo. Ahora dice, antes, aquí viene otro dolor de cabeza para muchos. Antes que viniese la fe, porque ahí es que te van a decir, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la fe. No, sí, sigue habiendo semáforos en rojo, sigue habiendo ley de tránsito. Sigue habiendo ley, no está invalidada, pero ahora ya no estamos bajo el pago que la ley exige. Si cometías pecado de muerte, era muerte pedradas. Ahora si cometes pecado de muerte, como por ejemplo adulterio, es lo más común que se me ocurre, ya no te tienen que matar a pedradas. Ahora hay que arrepentirse. Antes, aunque te arrepintieras, morías a pedradas. Ahora ya no. Aunque las cosas han cambiado en estas fechas. Pero la ley así dijese. Pero te digo una cosa, después de que usted se muera y resucite, va a seguir existiendo la ley. Ahora está la sangre preciosa de Cristo que te redime. Antes que viniese la fe, estábamos confinados, o sea, guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe o aquella emuná, aquella fidelidad que iba a ser revelada. Ahora, la fidelidad de Cristo que iba a ser revelada, la emuná de Cristo. De manera, esto te lo van a citar allá afuera, los contrarios, dijo el viejito. De manera que la ley, mira, ha sido nuestro ayo. Aquí te van a decir, ha sido, o sea, ya no es. Te van a decir eso, para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. No dice que fue, dice que ha sido. La ley, diga conmigo, la ley ha sido. Hablando presente. No dice que ya no está vigente. No dice, es que la ley fue nuestro ayo en aquella ocasión para llevarnos a Cristo. Yo sé que tú te estás haciendo la pregunta, pastor, ¿qué será un ayo? ¿Lo venderán ahí en la fondita? ¿Lo venderán en el pescadito, en el restaurante El Toro? No lo venden ahí. Ni está dentro del menú ahí. No son tacos, porque aquí escribieron en español. Te voy a decir lo que es un ayo. Diga conmigo, la ley ha sido mi ayo para darme a conocer a Cristo. No tanto para llevarme a Cristo, sino para darme a conocer a Cristo. Ahora, ¿qué es un ayo? Un ayo era un maestro, allá abajito,
Significa padre, significa guía, significa tutor, significa maestro. Era el encargado de llevar a los niños a la escuela para aprender en la época de Pablo. Así se les llamaba a esas personas, se les llamaba ayo. El encargado de llevar a los niños para que aprendieran la Torá. Ya fuese su padre, su tutor, su maestro o un guía. Había alguien especial. Podría ser cualquier persona. Entonces la ley tenía un ayo, que eran los levitas, el sistema sacerdotal levita, ese era el ayo. Ahora dice el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo no es la ley. Eran los levitas, eran maestros, eran los guías, eran los tutores que nos enseñaban la ley. Y esos levitas que eran los encargados de enseñarnos la ley, ellos formaban parte del Sanedrín, no todos, porque el Sanedrín se corrompió, entró gente que no pertenecían al sistema sacerdotal levítico. Y los del Sanedrín, como estaban bajo las obras de la ley que ellos habían inventado, ellos no creían en Cristo, ellos seguían ministrando con piedras. Entonces Pablo les está diciendo, hey, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ese sistema sacerdotal levítico. Seguimos guardando la ley, seguimos guiándonos por la ley para que nos diga qué cosa es pecado, porque para eso Pablo pregunta, ¿para qué vino la ley? Dice Pablo, para hacernos mostrar qué cosa es pecado. Seguimos bajo la ley en ese sentido. Y luego dice Pablo, pero ya no estamos bajo esos malos administradores de la ley, ya no estamos bajo el Sanedrín que mete la ley, ya no estamos bajo el sistema sacerdotal levítico, dijo Pablo, porque ahora en Cristo hay otro nuevo sistema sacerdotal llamado según el orden de Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec es Jesucristo, el justo, el que dio su vida por nosotros para que a través de su muerte nosotros alcanzásemos la promesa que es el Espíritu Santo guardando la ley y nosotros alcanzásemos el perdón por haber violado la ley. No hay más perdón por qué pedir. No hay más. No hay más pecado, o sea, fuera del marco legal de la Torah todo es pecado. No guardar la ley eso es pecado. Entonces, los levitas debían impartir la justicia a través de la ley y no lo hacían, condenaban al pueblo. En épocas de Pablo estaba el Sanedrín que impartiendo esa justicia a través de la ley. Y la ley que se hizo humana vino y murió en el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, ya no estamos bajo ese sistema sacerdotal levítico que nos condenaba cada vez que caíamos. Y Jesucristo, cada vez que caes, ¿qué dice Jesucristo? Levántate, para eso está mi sangre, para que te limpies. Cada vez que vas al espejo, el espejo te dice, báñate, cochino, aquí hay agua. Cada vez que pecas, Jesucristo te dice, que mi sangre te limpie, cochino. Y usted se arrepiente, y usted se somete a las cosas de Dios. Entonces, a eso se le llama gracia, al sistema sacerdotal del orden de Melquisedec. A eso es la gracia. Entonces seguimos nosotros guardando la ley porque es la única forma de saber qué cosa es pecado. Es la única forma de mantenerte en santidad, mi hermano, no hay otra. 25, ya no estamos bajo ayo, significa que ya no estamos bajo, que no significa que ya no vamos a guardar la ley, sino que ya no estamos bajo los levitas, bajo ese sistema sacerdotal que se había corrompido y que habían inventado una ley que le llamaban las obras de la ley y que ellos te juzgaban de acuerdo a ese sistema que ellos habían inventado. Jesucristo nos perdona, diga conmigo, Él me perdona. La ley me apedrea. Todos los que son hijos de Dios, dice el verso 26, por la fe, por la emuná. ¿Y qué es fe? Emuná. ¿Y qué es emuná? Fiel a la palabra. Habla del contexto hijos, porque Pablo les está escribiendo a los Gálatas.
Y Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes son hijos, no se les olvide. Son la casa de Israel, son las 10 tribus perdidas que estaban divorciadas, estaban bajo pecado de muerte. Ellos habían dejado de ser hijos, los Gálatas. La ley ya no les daba la oportunidad de regresar por el pecado que ellos habían cometido. Pero Cristo viene y paga ese pecado y le dice, ahora ustedes ya son otra vez hijos de Dios. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, dice el verso 27, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No se está refiriendo a que ya no hay varones, sigue habiendo varones y sigue habiendo mujeres. No te vas a ir con el LGTB. No está hablando en ese sentido Pablo. Está hablando de clases sociales que había, porque ellos tenían sus clases. Ya no hay eso, dijo Pablo. Si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y son herederos según la promesa. Amén. Entonces los fariseos no les importaba a ellos si habías pecado. Lo importante para ellos era que estuviera circuncidado. Y querían circuncidar a todo el mundo para que tuvieran salvación. El cristianismo de hoy en día, mira, no le importa tanto el pecado, solamente le importa que estés bautizado. Bautízate ya con eso. Así me dijo una hermana, es que me puse de novia con uno que es mundano, pero ya se bautizó, me dijo, me voy a casar con él. Bendito mi Dios. ¿Dudas? Próximo domingo entramos a capítulo 4. Padre, te damos gracias porque estamos entendiendo que la ley es para mostrarnos que hay pecado. Y fuera de la ley no podemos conocer si estamos pecando o no estamos pecando. Lo único que sabemos es que tenemos que mantenernos dentro del marco legal de la ley, a través del nombre de Jesucristo el Señor. ¿Quieres cerrarlo, Reina? Te damos muchas gracias aquí por la Shekinah. Oramos por Israel. Yo quiero que oremos por Israel en este momento. Israel está siendo atacado